se están poniendo, siempre fueron históricamente. Uno es la vara de Asclepio, Esculapio, que es una vara, un bastón de madera con una serpiente. Y el otro creo que es el caduceo de Mercurio, que son dos serpientes, eso es lo que tiene ahí. ¿Sí? Entonces hay una discusión sobre cuál es el verdadero símbolo de la medicina. ¿Ves? Ahí lo puso. Así que, ¿está bien? Si Está quieren, bien. después paso un par de artículos. La serpiente se toma como símbolo de la medicina por la regeneración, por el cambio de piel y la regeneración como una capacidad de curación. Y el bastón que tenía Asclepio, o sea, el dios de la medicina es Apolo, no Mercurio. Sí. Mercurio es el dios de las comunicaciones y del comercio. ¿Está bien? Uno es el dios de la medicina y el otro el dios del comercio. Entonces, Apolo le dio el don de curar a Asclepio y tal era el poder que tenía Asclepio que resucitaba a los muertos prácticamente. ¿Sí? Entonces, eso no le gustaba a Ares, que era el dios de los muertos, del infierno en los griegos. Entonces Ares, que era hermano de Zeus, se fue a quejar con Zeus, diciéndole, che, este no me deja que venga nadie para acá. Entonces ahí Zeus lo compensó y creo que lo mató a Asclepio, a Esculapio. Pero ese es el verdadero símbolo de la medicina. El otro es un símbolo que lo usaron, creo que lo usó el grupo de médicos de la Casa Real de Inglaterra o el Ejército de Estados Unidos, y es el que usan también muchas otros, pero no representa, a mi entender, el verdadero símbolo de la medicina. ¿Sí? Siendo que parte de un dios que no es el de la medicina. Después, si quieren, les paso algo de eso. Para que vean. ¿Sí? Bueno, sí, Marcos, Sí. la residente de La Guardia no está. Desconozco, no sé si... Lo que pasa es que, claro, ella no está en el grupo nuestro, porque no sé si Nelson o cómo se enteraba ella. Y no sé, por ahí. Vos tenés, yo no tengo contacto de ella. Si no, No, le yo. enviamos el link, a ver si se puede conectar ahora. Esperá, déjame ver que le mando un audio. Hola Nelson, ¿cómo estás? Yo estoy por dar una clase de dolor abdominal y te quería preguntar por Carla, a ver si también se puede sumar. Seguramente no le han podido avisar, ella no está en el grupo de la residencia, me dice Marcos, que bueno, sería bueno que esté así se puede enterar. Pero bueno, ahí te reenvía Marcos el link y si se puede conectar, buenísimo. Un abrazo, gracias. Mandáselo, Marcos. Dale, ahí se lo mando. Bueno chicos, ¿empezamos? ¿Quieren? Primero les voy a mostrar algo que me quedó pendiente de la otra vez. ¿Me habilitas a compartir, Marcos? Dame un minuto y ya estoy con vos. Que le termino de enviar el link a Nelson. Dale, buenísimo. Porque estoy desde el celu por eso. Ah, ok. Lautarito, ¿enganchaste el locker o no? Todavía no fui porque estuve aislado, porque mi novia estuvo con fiebre, qué sé yo, al final era una pielonefritis, pero bueno, hoy recién le dieron el segundo hisopado negativo y recién a partir de ahora podría volver, así que recién voy a volver el domingo, por eso no lo agarré todavía. Ya cuando vaya lo busco. Ah, bueno, ahí te lo muy había amable. dejado. No, qué amable. Una coca. Ah. Dale. A ver, puedo subir.
Desde el celular, ¿cómo se hace para compartir? ¿Querés que se lo mande yo? Ah, no, ahí está. Ahí te habilité. Ya está. Déjame ver qué... Fíjate si te deja. Dame un segundo. ¿Dónde está? Bueno, ahí primero, ahí les mandé el artículo, un artículo sobre esto del símbolo, de la revista Medicina, para que lo puedan leer. Se los mandé al chat, ¿lo ven? Lo pueden dejar. No, Doc, Ahora lo está mandando, todavía. lo está subiendo. Ah, Ok, mientras vamos empezando con, a ver, con esto. ¿Ven esto? Sí, Sí. se ve. Bueno, este es el aneurisma de aorta del otro día. Ven que parece un Pac-Man. Esto es toda la aorta, esto es hematoma y esto es lo que queda de luz. Este es el flap de disección. Y acá también. ¿Ven? Esto es la luz. Y esto, ¿lo ven? Este es el flap, se disecó y esto es todo hematoma. Todo esto heterogéneo. ¿Sí? perdón, para entenderlo, eso sería un corte longitudinal de la arteria, ¿no es cierto? Transversal. Transversal. Ah, bien. O sea, a ver, te lo muestro con lo que estábamos viendo el otro día. A ver, te voy a cambiar la pantalla. A ver, déjame ver. Es el mismo corte que esto. ¿Ves? Estás muteado, Lautaro. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Vos lo que vas a ver es, por un lado, la luz y después todo hematoma. Es la Bien. misma, o sea, es la misma imagen, es la misma aorta. Esto que se va a ir achicando, lo vas a ver como la luz. Yo ahora te lo voy a marcar. Y la cosa heterogénea que vos ves, ¿sí? Es el hematoma intramural. Esto, Bien. ustedes saben que hay una ley de Laplace, que el diámetro, ¿sí? Si aumenta el diámetro, aumenta la tensión y eso hace que se rompa. Por eso se pone cuanto más grande, más peligro de ruptura. ¿Sí? Ahora volvemos al video. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es luz, esto que está acá. Esta es la luz, este agujerito. Y esto es hematoma. Vamos de vuelta desde el principio. Esto es luz, acá hay sangre, acá está circulando la sangre por acá. De hecho, ven que está pulsátil esto. ¿Sí? Se mueve porque está pulsando. Y esto es hematoma. Eso que está ahí mi dedo, todo eso es hematoma, ese es el flap. ¿Está bien? Acá, esto es lo que ustedes ven con contraste endovenoso, con el yodo en la otra imagen, y todo esto que está acá, es el hematoma intramural. ¿Sí? Ahí lo ven. Esta es la luz, ahí se veía bien la luz, ¿sí? Y lo otro era el hematoma. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Sí, ahora sí. Ok. Sí, se Ahí tienen entiende. subido después el artículo al chat. Ahí ya subió. Bueno, vamos a continuar con la charla. Esto ya lo vimos. Bueno, vamos con esta, ¿sí? Mujer de 81 años, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, hipertensión arterial.
Refiere comenzar hace 3 horas con dolor abdominal periumbilical progresivo asociado a 2 deposiciones líquidas, náuseas y un episodio de vómito. 160, 90 de cardíaca, 16 de respiratoria, afebril, buena mecánica, buena entrada de aire bilateral, murmullo conservado, R1, un soplo en foco aórtico, abdomen blando, depresible, leve dolor a la palpación profunda, sin defensa ni reacción peritoneal, ruidos positivos. Bueno, ¿qué les parece que puede tener esta persona? ¿Una gastroenteritis? Sí, puede ser. ¿Por qué no? Sí, podría ser un diagnóstico diferencial, una gastroenteritis común y corriente. Tiene un... Está un poco hipotensa porque puede estar un poco deshidratada. Habría que interrogar un poquito más ahí a ver la característica de las deposiciones, que estuvo comiendo últimamente y esas cosas, pero sí, no parece muy, muy grave, o al menos ahora, ¿no? Faltaría un Bien. poco más del interrogatorio, nada más. Bueno, les voy a Por contar. por ¿Alguien su tiene otro dolor, diagnóstico que no sea la gastroenteritis? yo pienso que tal vez por la edad, por la edad, por el dolor, podría ser el comienzo de una diverticulitis. El dolor, Bien. ¿El dolor te parece de la diverticulitis que es la localización? no sería clásico, pero no siempre la diverticulitis es clásica que duele en flanco, en el abdomen izquierdo, inferior, a veces puede presentarse como periumbilical, difuso. Bien, perfecto. ¿Algún otro diagnóstico? Isquemia mesentérica, Muy bien, Antonella, perfecto. ¿Por qué? porque lleva siendo progresivo. Bueno, no te escucho. Sí, no se escuchó. Se me entrecorta un poquito. ¿Escúchame? Perdón, tengo muy mal internet. ¿Qué? ¿Cómodo? No, que solamente me decías por el tipo del dolor, pero después lo demás no lo escuchamos. Sí, más que nada me guié por eso, por la localización del dolor, por las horas de evolución que iba siendo progresivo, porque el examen físico, digamos, el dolor a la palpación profunda es levemente dolorosa, y por la diarrea. Ok. Y la edad, ¿no? Estaría bien pensarlo en una paciente añosa. Bien. Bueno, avancemos un poco más. ¿Sí? La ecografía no dice nada. ¿Algo más? Dice una eco, placa de abdomen y tórax, nada. ¿Con qué nos quedamos? Como es, la verdad que yo isquemia mesentérica en un primer momento no la pensaría, pero sí me haría falta algunos otros antecedentes, como por ejemplo la característica del dolor, si tiene o no irradiación, si es punzante, si es tipo cólico. Capaz que ahí me iría orientando, ¿no?, a otros diagnósticos, pero si usted me presenta a ese paciente de una, así como lo presentó, por ahí yo no pensé isquemia mesentérica, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguien algo más? Bueno, esta es la tomografía. ¿Sí? ¿Qué ven en la tomografía? ¿A alguien le llama la Puede, atención? puede ser una ilitis, como es. ¿Qué sería? Se ve como el intestino delgado, me impresiona inflamada la pared. Va, al menos eso es lo que veo yo, o lo que interpreto, ¿no?
Bien, Una perfecto. ileitis, por ejemplo, la inflamación de la pared del intestino delgado, sí puede cursar así, con trastorno del hábito evacuatorio, un dolor abdominal difuso, mal localizado, sin reacción peritoneal, sin defensa, y es un dolor intenso, los pacientes te lo dicen, una intensidad 8/10, incluso por ahí diagnóstico diferencial con pancreatitis, porque te lo localizan en el hemiabdomen superior, como es, pero no es un abdomen de pancreatitis. No es un abdomen que se tiene como más defensa, es un abdomen que cuando vos lo palpás es como que tiene contracciones musculares, en cambio en la ileitis no lo tiene, y muchas veces también diagnóstico diferencial de apendicitis, porque te lo localizan en la fosa ilíaca derecha o incluso en la izquierda, como decía Paulo, que te lo comes, ¿no? Pensás por ahí en una diverticulitis, algo así, y le hacés la tomografía para ver si tiene el líquido libre o si se pueden ver los coprocolitos en el apéndice, y te lo informan como una ileitis. Y para mí esto de la tomografía viene por ahí. Está bien, Gastón, pero ¿qué causas tiene la ileitis? Tiene múltiples causas, algunas son, puede ser como es la transalimentaria, puede ser la inflamación por causa de virus, lesiones o microlesiones de la mucosa, pacientes que tengan algún antecedente, qué sé yo, de Crohn, de colitis ulcerosa, los pacientes, por ejemplo, que también tienen antecedentes de celiaquía, por ahí es frecuente ver estos cuadros de ileitis. O sea, Bien. eso es lo que me acuerdo, por ahí tendría que ser. Bueno, a ver, ileitis es un término donde vos me hablás de inflamación del intestino delgado que puede tener múltiples causas, ¿sí? Esto lo que ves sí es pared engrosada con edema de pared, ¿está bien? O sea que, y una de las inflamaciones puede ser una inflamación debido a una, digamos, no solo a algo infeccioso, sino que también podría ser algo isquémico que esté generando el edema de pared, ¿eh? Como en este caso. Fíjense que esta mujer termina en quirófano y ustedes ven lo que es un asa. Fíjense las fotos, miren bien lo que es un asa normal, el color normal, y miren lo que es un asa, ¿sí? Que está isquémica, ¿sí? Que obviamente tiene edema de pared. Por supuesto que si es intestino delgado, la localización va a ser periumbilical, ¿sí? Y esto puede cursar con trastornos del hábito evacuatorio y con vómitos. Es cierto lo que ustedes dicen, que si yo les presento el caso así puede ser una gastroenteritis, por supuesto que sí, obviamente. Pero hay algo que ustedes tienen que tener súper en cuenta, que es el factor de riesgo para tener una patología, ¿sí? Ya esto por ahí lo vamos a charlar en otra clase, pero ustedes se tienen que hacer tres preguntas, por ahí yo ya se los dije esto. Se tienen que hacer tres preguntas cuando están evaluando un paciente, ¿sí? Una es qué tiene el paciente, que esa es la más obvia, es la que siempre nos preguntamos. ¿Qué tiene el paciente? ¿Tiene una gastroenteritis? ¿Tiene un isquemia intestinal? ¿Tiene una pancreatitis? Esa es una pregunta. Pero hay dos preguntas más. Una es ¿qué paciente tengo? ¿Sí? En este caso, la paciente tenía 81 años, es añosa, como dijo Rosario, y tiene antecedente de enfermedad cardiovascular. Eso es factor de riesgo para tener una isquemia intestinal. Entonces, el qué paciente tengo me va a hablar de los factores de riesgo para una determinada patología y la prevalencia etaria de esa patología. Un dolor torácico en un paciente diabético, hipertenso, con enfermedad coronaria previa, añoso, no es lo mismo que un dolor torácico a los 20 años sano. ¿Se entiende? Aunque sea el mismo cuadro clínico. Por eso, ¿qué tiene el paciente? Lo voy a sacar por los síntomas y signos que yo vea. ¿Qué paciente tengo? Lo voy a sacar del interrogatorio. Y eso se va a juntar, esas dos cosas. ¿Qué quiere decir?
¿Es lo mismo una neumonía por neumococo a los 20 años de una persona sana que en un paciente anciano de 85 demente, que en un HIV con 10 linfocitos? No, no es lo mismo. Es la misma etiología. ¿Qué tiene el paciente? Lo mismo. Neumonía neumocóxica. ¿Qué paciente tengo? Es totalmente distinto. Y en la conjunción entre qué paciente tengo y lo que tiene y el patógeno me va a dar el cuadro clínico. O sea, la neumonía que ustedes estudiaron en el libro, dolor, con puntada de costado, con esputo rumoso, con fiebre y eso, en el paciente de 85 años de mente no existe. En ese paciente van a tener deterioro del sensorio, ¿sí? Lo van a tener oligúrico, lo pueden tener, no sé, va a llegar chocado, el shock séptico, y no va a tener ni el dolor de puntada de costado, porque por ahí no se los va a decir, ni va a tener ese esputo porque no va a poder hacer una tos productiva efectiva. Entonces, no van a tener eso que ustedes estudiaron. Y en un paciente HIV, por ahí, o en un neutropénico febril, por ahí tiene esa neumonía y solamente tiene fiebre y no tiene ni siquiera la radiografía típica de neumonía. ¿Se entiende esto? Les pongo otro caso más. Dos chicos de 25 años que tuvieron un síncope de similares características. ¿Sí? Si quieren les digo con el mismo electro, con el mismo laboratorio. Y uno es sano y el otro tiene antecedentes de que su papá murió de muerte súbita. ¿Qué hacen con uno y qué hacen con otro? A uno lo mandan a la casa y al otro lo van a internar en unidad coronaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahí viene la tercera pregunta que ustedes siempre se tienen que hacer, que es, ¿cuán grave es lo que tiene el paciente? ¿Está bien? Ustedes cuando evalúan un paciente tienen que contestar esas tres preguntas. ¿Qué paciente tengo? Y tenés un paciente añoso con factores de riesgo para que si tiene un dolor abdominal tenga más prevalencia de resolución quirúrgica, más prevalencia de enfermedad isquémica y más prevalencia de enfermedad oncológica. ¿Sí? En este caso. Siempre va a tener más riesgo y más mortalidad. ¿Sí? O sea, va a ser más grave. Y después lo que tiene, y la clínica va a jugar con esto, en qué territorio, en qué organismo se desarrolla. ¿Está bien? Acuérdense, si toman betabloqueantes, no van a poder tener, por ejemplo, un paciente taquicárdico. Entonces, todo eso va a influir, ¿sí? Más allá de lo que ustedes hayan dicho. ¿Y cuán grave es? También ahí van a saberlo, no solo por los factores de riesgo, sino además también por el examen físico y los signos vitales. Signos vitales alterados va a tener más riesgo. Si ustedes ven, ustedes lo hacen, si ustedes ven un dolor de alta probabilidad de ser coronario y ven que tiene crepitantes y que tiene un R3, ya les está dando que es un dolor que tiene mayor mortalidad que uno que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en falla cardíaca. Entonces, tienen que saber esas tres cosas. Eso también les va a ayudar a decidir qué van a hacer con los pacientes. Si el paciente lo van a mandar a la casa, si lo van a internar, si lo van a internar en una terapia intensiva. Acuérdense de esas tres preguntas, porque eso es lo que ustedes hacen todo el tiempo y se las tienen que contestar. ¿Sí? Denme un segundo, voy a compartir pantalla y atiendo. Yo no puedo ver cómo es, el archivo ese que compartió el doctor Beltri ahí en el chat. No sé, ¿ustedes lo pueden ver? Sí, yo sí lo puedo. Yo tampoco lo puedo ver. A mí no se me descarga todavía.
A mí no me aparece nada. A mí se me descargó, así que si quieren después lo mando por el grupo de Resis. Dale, Buenísimo. Vicky, mandalo. Aquí. Bueno, chicos, ¿me escuchan ahí? Perdón. ¿Me escuchan? Sí, Doc, se escucha Sí, bien. Doc, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Me parece que lo más interesante también era poder discutir los casos. Bueno, la idea de esto es un poco charlar sobre dolor abdominal. Es muy importante el interrogatorio y el examen físico. Y tenemos que ver qué pacientes son los más graves, ¿sí? Y tratar de agruparlos en síndromes clínicos. Y como charlamos el otro día de los exámenes complementarios, conocer bien qué es lo más adecuado, qué elegir en cada caso. Y después tenemos que ir viendo algunos algoritmos diagnósticos. Esto ustedes lo saben, hay 3 tipos de dolor. El dolor visceral, que es el de la víscera hueca o cápsula de un órgano sólido, que puede estar referido al epigastrio o a la región periumbilical, mal localizado. ¿Está bien? Y esto puede estar acompañado de síntomas autonómicos como las náuseas, vómitos, sudoración, palidez. El dolor parietal, que siempre es bien referido, ¿sí? Que es del peritoneo parietal, es bien localizado, es mucho más agudo en puntada, y este aumenta con la tos, los movimientos y la respiración. Y después está el dolor referido, que es la convergencia de las fibras somáticas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, estos tipos de dolor. ¿Por qué? Primero por varias cosas. Por ejemplo, el dolor referido, como ustedes saben, o sea, un dolor coronario puede referir al epigastrio o un dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Puede ser un absceso pulmonar, por ejemplo, ¿sí? O un dolor en el hombro puede ser un neumoperitoneo, ¿sí? Y me duele el hombro derecho, ¿está bien? Entonces, eso es importante conocerlo. Después hay otra cosa que tiene que ver con esto. El dolor parietal, el que duele el peritoneo parietal, es el que nosotros lo llamamos la reacción peritoneal. ¿Sí? La reacción peritoneal, que uno agarra, hunde el abdomen y suelta, lo que hace es que las 2 membranas del peritoneo se toquen y ahí duele. Eso es lo que hace cuando tose, ¿sí? ¿Está bien? Cuando respira, ¿sí? O cuando camina o la persona viene en auto, en colectivo a la guardia porque le duele el abdomen y agarra un pozo y le duele ahí. ¿Está bien? Eso es el dolor peritoneal, que es el dolor parietal. Si el paciente es un paciente ascítico, no va a poder hacer el dolor peritoneal. O sea que si tiene una perforación intestinal y es un paciente cirrótico, no les va a hacer la reacción peritoneal. Y el visceral es muy importante también por la evolución. Un paciente, la cronología de Murphy, lo que está diciendo es que la víscera hueca, en este caso el apéndice, el ápex, empieza como un dolor periumbilical. Esa es la inflamación del apéndice, ¿está bien?
que va después a poder darles vómitos, ¿sí? Y una vez que inflame la pared, el peritoneo parietal, ahí se va a localizar en el lugar donde está el apéndice. Y ahí va a tener la reacción, la defensa, ¿está bien? Todo lo que ustedes conocen. Entonces, es importante conocerlo por eso. Las causas de dolor son muchísimas, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que la causa puede estar adentro del abdomen, ¿sí? Puede ser ginecológica, ¿sí? Y esto lo tienen que descartar siempre en una mujer, ¿sí? Hay muchísimas causas dentro del abdomen. Puede estar fuera del abdomen, ¿sí? En el tórax. Puede ser neurógena, ¿está bien? Puede ser metabólica, ¿sí? Entonces, como charlamos de la cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿está bien? O puede ser debido a otras patologías. Entonces, no pensemos solo en el abdomen cuando hay dolor abdominal. Esto que está acá es algo que es sumamente importante, ¿sí? Y que ustedes lo tienen que tener en cuenta en el interrogatorio. Es justamente el momento de comienzo. ¿La instalación fue súbita, fue rápida o fue gradual? Si ustedes acá vienen, me vas a contagiar el bostezo, Lautaro. Si ustedes acá ven las causas, fíjense que la instauración súbita, en general, son rupturas. ¿Sí? El comienzo rápido, en general, ¿sí? Son o isquemias o inflamaciones. Y lo que es más gradual son inflamaciones. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengan ustedes un síntoma que empieza súbitamente, lo primero que tienen que pensar es algo que se rompió. No sé si esto lo van a encontrar en un libro. Pero si a ustedes les duele la cabeza súbitamente, lo primero que tienen que pensar es que se le rompió un aneurisma. ¿Sí? Lo que se llama cefalea en estallido, o thunderclap. ¿Sí? ¿Está bien? Si a ustedes tienen un dolor súbito en el tórax, tienen que pensar que tienen un neumotórax, ¿sí? O que tuvo una ruptura de un aneurisma, ¿sí? ¿Está bien? Y si pasa en el abdomen, tienen que pensar lo mismo, algo que se rompió. Se rompió una víscera y se perforó, o se rompió un aneurisma, ¿sí? O un embarazo ectópico. O sea, lo que duele súbitamente en general se rompe, es algo que se rompió. Ahí se solapa con la isquemia, que también es muy rápido. Por eso, entre lo súbito y lo rápido está lo isquémico. ¿Está bien? Después puede haber algunas cosas mecánicas, como las estrangulaciones. ¿Sí? Y lo que se inflama, por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis, es más gradual. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es importante. Después otra cosa que es importante es que ustedes sepan las causas de dolor que comprometen la vida. Como les decía antes, una de las preguntas que ustedes se tienen que hacer es cuán grave es lo que tiene. Entonces tienen que siempre descartar causas que al paciente lo maten, por lo que ustedes están viendo, porque esas seguramente no van a tener una segunda oportunidad. El apendicitis, ustedes lo vieron, muchas veces va al médico, le dice que es una gastroenteritis, que no pasa nada o que tiene otra cosa, y después va otro médico con el cuadro más instalado. Pero en estas causas que yo les estoy dando acá, es difícil, ¿sí? O compromete la sobrevida del paciente si no se diagnostican en la primera visita al médico. ¿Eh? Entonces, esto siempre ustedes lo tienen que descartar. Después tienen que pensar en algunas cosas que son importantes. Cuando el dolor migra, habla de una víscera inflamada. ¿Por qué? Porque empieza con el dolor visceral y después hace el dolor parietal. El apéndice o un divertículo pueden, que estén adyacentes al catéter, al uréter o a la vejiga, pueden causar síntomas urinarios y piuria. ¿Sí? O sea que alguien puede venir con síntomas urinarios, un sedimento inflamado y puede tener una apendicitis, por ejemplo. ¿Sí? El dolor abdominal seguido de vómitos es de patología quirúrgica. Los vómitos seguidos de dolor abdominal son más sugestivos de gastroenteritis. Y la señora que yo les mostré le dolía el abdomen y después vomitó. ¿Está bien? Entonces, cuando duele el abdomen y después vomita, bueno, ahí es más sugestivo, no quiere decir que sea 100%,
pero es más subjetivo de patología quirúrgica porque habla de víscera inflamada. Cuando es al revés, el dolor y los vómitos, ¿sí?, vienen casi seguidos, vienen casi al mismo tiempo. Otra cosa es no diagnosticar una gastroenteritis si el paciente tiene dolor abdominal y vómitos y no tiene diarrea. O es muy común que diagnostiquen sin diarrea una gastroenteritis y no lo era, ¿sí? Y otra cosa que se aplica al caso 3 es que en un determinado paciente los factores de riesgo pueden ser más importantes que los hallazgos específicos. Entonces, si yo tengo riesgo de una isquemia mesentérica, más allá de que pueda tener otros diagnósticos, tengo que descartarlo. El dolor abdominal intenso proporcionado al examen físico es sugestivo isquemia mesentérica, y creo que lo había dicho Lautaro, que cuando hay un dolor en mi abdomen superior, del ombligo hasta los dientes, hay que hacer un ERE. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en interrogatorio? Identificar características del paciente que puedan aportar datos sobre etiología del dolor, formas de presentación y gravedad, y obtener una descripción completa y precisa del dolor, que eso también lo estaban diciendo ustedes. ¿Qué tipos de pacientes? Bueno, como les contaba antes, hay que ver la edad, ¿sí? Hay que ver si es una mujer en estado fértil, los antecedentes del paciente, el estado inmunológico, qué medicaciones toma. Todo esto es lo que va a hacer que la misma patología se desarrolle con distinta presentación clínica y que tenga distinta mortalidad, ¿sí? Esto es lo que les contaba antes del dolor en ancianos. Tienen mayor prevalencia de enfermedades catastróficas como un infarto, una isquemia mesentérica, un aneurisma de aorta abdominal. Tienen mayor prevalencia de patología vascular, neoplásica, de resolución quirúrgica, menor manifestación clínica de los síntomas de los signos de respuesta inflamatoria sistémica, menores manifestaciones de irritación peritoneal y mayor prevalencia de presentaciones atípicas del dolor. Consultan tardíamente porque los tiene que traer alguien, porque no vienen solos, porque están en un geriátrico, tienen múltiples patologías, tienen medicación que pueden ser causa del desorden abdominal o pueden dar una presentación atípica del cuadro. Son más difíciles de interrogar, de revisar, y es donde hay mayor porcentaje de errores diagnósticos y de mortalidad. ¿Sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta es el dolor en la mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la patología ginecológica. Hay que excluir el embarazo y causas potencialmente fatales. Por eso ustedes tienen que caracterizar todo el interrogatorio ginecológico y hacer una evaluación ginecológica. ¿Sí? Causas de dolor en la mujer: el embarazo ectópico, la endometriosis, dolores menstruales, el quiste o torsión de ovario, la salpingitis y la EPI. En el interrogatorio del dolor van a interrogar dónde empezó el dolor y dónde está ahora. Cómo es la presentación, que lo charlamos recién, cómo es el carácter, si es intermitente, si es fijo, si es cólico, cómo va progresando, si está mejor, peor, igual, ¿sí? Un dolor que viene peor va a tener peor pronóstico que uno que está igual, ¿sí? O estuvo mejorando. ¿Qué severidad tiene? Que esto puede ser subjetivo, si tuvo episodios previos, si hay factores que lo alivian o que lo agravan, ¿sí? Por ejemplo, el cólico renal lo alivia la posición, una úlcera la puede aliviar, una úlcera duodenal la puede aliviar las comidas, ¿sí? Una obstrucción lo puede aliviar los vómitos, ¿sí? Y los factores que lo agravan, por ejemplo, el movimiento, la tos y la respiración, de la irritación peritoneal, y las comidas, por ejemplo, en un angor intestinal crónico. ¿Está bien? Bueno, síntomas acompañantes, pueden tener un montón de síntomas, ¿sí? ¿Está bien? Y en el examen físico, también, junto con el interrogatorio, voy a tratar de identificar causas que comprometen la vida, patología extraabdominal, signos orientadores para el diagnóstico, y tengo que ver signos vitales y examen físico completo. Permeabilidad de vía aérea: puedo tener un paciente con dolor abdominal obstruido que esté vomitando y se aspire, o sea que tengo que garantizar la permeabilidad de la vía aérea.
Tengo que ver los signos de respuesta inflamatoria sistémica, el compromiso hemodinámico también, taquicardia, hipotensión, oliguria, ortostatismo, como el caso que vimos, el primer caso de la ruptura del aneurisma. Tengo que hacer un examen completo, no solo el abdomen, sino ver la parte hemodinámica, cardiovascular, ¿sí? El aparato respiratorio. El paciente, como les decía antes, puede tener una neumonía en la base derecha y dolerle el hipocondrio derecho. Tengo que ver lo que ustedes también comentaban en algunos de los casos, el tema de las cicatrices quirúrgicas, a ver si no puede tener una obstrucción intestinal por bridas, ¿sí? Bueno, nivel de conciencia, que es muy importante, adenopatías, ¿sí? También el sistema genitourinario para ver síntomas de infección del tracto urinario, torsión testicular y examen ginecológico, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo? Tengo que verlo, ver si el abdomen está distendido, si hay cicatrices, si hay peristalsis visible, ¿sí? Si hay coloraciones en la piel como el signo de Cushen y Gray-Turner, ¿está bien? Cómo se moviliza la pared a la inspiración y a la tos y si eso genera dolor, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen circulación colateral en una citis, tienen los signos de Gray-Turner y Cushen, que son lo que nos hablan es de hematomas retroperitoneales, ¿sí? Acá tienen una obstrucción intestinal postquirúrgica, ¿sí? ¿Está bien? Acá tienen una hernia atascada, una hernia inguinal complicada, ¿sí? Que parece una celulitis, ¿está bien? O sea, cosas que ustedes solo se dan cuenta si ya con verlo, ¿está bien? Lo tienen que ocultar. En general, lo que tienen que hacer es ocultarlo antes de palparlo, porque le cambian los ruidos, ver si hay soplos, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta también los ruidos hidroaéreos de una obstrucción intestinal. La palpación, bueno, ver si hay hiperestesia cutánea, localizar el lugar, si está rígido, tiene defensa, rebote, si hay organomegalias o masas, ¿está bien? Valorar el tamaño de los órganos, identificar causas de distensión, zonas dolorosas, todo esto con la percusión. El tacto rectal, que lo charlamos como diagnóstico diferenciales en algunos de los casos, también es importante evaluarlo, ¿sí? Y fíjense acá algo que es importante, que es la sensibilidad que tienen los signos clínicos de irritación peritoneal. Si ustedes se fijan, la sensibilidad, ¿sí? Es muy variable, pero muy variable. Y la especificidad también. ¿Esto qué quiere decir? Que la ausencia de estos signos no descarta la irritación peritoneal. ¿Está bien? Porque, a ver, hay una cosa muy básica que es que si el paciente está peritoneal tiene patología quirúrgica, entonces si no está peritoneal no tiene patología quirúrgica. Como lo ven, con estos niveles de sensibilidad y especificidad, la ausencia de irritación peritoneal no descarta una patología quirúrgica. ¿Sí? Bueno, signos de hematoma retroperitoneal. También, por ejemplo, un abdomen vencido. ¿Cómo? No, estaba diciendo, por ejemplo, que me pasó una vuelta a ver un abdomen vencido. Era un paciente de Aluminé que había venido con una apendicitis perforada. Tenía toda la clínica de apendicitis, no sé por qué lo mandaron así a la guardia, como es de Aluminé. Y en ese trayecto que demoró entre que lo diagnosticaron, que no, que esto, que el otro, pasó como 48 horas. Y cuando nosotros lo vimos, era un abdomen vencido. El paciente no tenía dolor, no tenía reacción peritoneal y tenía el apéndice perforado. ¿Y qué edad tenía ese paciente? 18. Bueno. Yo por los antecedentes y eso, nosotros le pedimos una TAC de abdomen y como es, si bien había tenido la tecnología de Murphy y todo del apéndice, le digo, ¿por qué ahora el paciente está con una leve molestia? O sea, no tenía un dolor importante. Del 1 al 10 me dijo un 4, un 5. Como es, entonces el cirujano me dijo, no, Gastón, es por el abdomen vencido, que cuando ya pasa cierto tiempo de inflamación del peritoneo, es como que pierde la clínica y el dolor va cediendo. Sí, eso es lo que me dijo, la verdad que yo lo busqué y no lo encontré. No, pero bueno, a ver, con 48 horas de evolución ya no tenés el cuadro inicial, ¿sí? O sea, lo importante es que a ver,
Lo importante de lo que vos contás es, primero, una apendicitis te da una segunda oportunidad, ¿sí? Una isquemia mesentérica no te da una segunda oportunidad. A las 48 horas está muerto. Una cetoacidosis a las 48 horas está muerto. Una torsión de ovario, hay una necrosis del ovario peritoneal, la mujer va a llegar en malísimo estado de salud, ¿sí? Eso es lo primero. Y después que estos pacientes después terminan con el plastrón apendicular y van a tener dolor abdominal y quizás vos tengas más manifestaciones de sepsis. ¿Está bien? A las 48 horas. ¿Está bien? El paciente va a venir con dolor abdominal y séptico o chocado. ¿Sí? Está con una peritonitis. ¿Sí? No vas a encontrarlo ya con el abdomen así. Bueno, los signos de hematoma retroperitoneal, ¿sí? A veces tienen dolor lumbar que se irradia a la zona inguinal. Pueden tener paresia del miembro inferior, pueden levantarlo menos. ¿Sí? Pueden tener signos de Cullen o Gray Turner y ustedes le pueden hacer una maniobra que es como si fuese cuando van a ver la maniobra para el ciático, que le levantan la pierna con la extensión, ¿sí? Pueden hacer esa misma maniobra y también lo pueden poner en decúbito lateral y que moverle toda la pierna, ¿sí? Sea para la parte anterior y posterior, ¿sí? Que la pierna quede extendida y ustedes en decúbito lateral la lleven adelante y hacia atrás. Y si da dolor en el psoas, ese es un signo de irritación del psoas. Bueno, algunas de las causas y algunos de los algoritmos, ¿sí? Que ustedes pueden ir pensando, ¿sí? Y después hay cosas que tienen que ir pensando y dividiendo. Si el paciente está estable hemodinámicamente y si el abdomen es blando, ¿sí? Y si duele el epigastrio, perdón, pueden ser estas patologías. ¿Está bien? Esto después lo repasan bien, lo ven, es orientador, no es que siempre es así, pero ustedes tienen que jugar con cómo está la estabilidad hemodinámica, cómo está el abdomen, si es rígido o no, y qué lugar duele. Y en eso van a poder ir descartando algunas patologías. Esto es para el epigastrio, esto es para el abdomen superior, un cuadrante superior derecho y un cuadrante superior izquierdo. Lo que está en el medio puede doler en cualquiera de los dos, ¿sí? De las causas, ¿está bien? ¿Sí? Esto es en el abdomen inferior, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Está bien? Esto son lo que se llaman las red flags, las banderas rojas. ¿Eh? Si ustedes tienen alguna de estas causas, es que se les tiene que prender una lamparita de que lo que puede tener es grave. ¿Sí? ¿Está bien? También repásenlo. Fíjense que algunas cosas las charlamos. Por ejemplo, que el paciente tenga dolor abdominal y síncope es una bandera roja. ¿Está bien? El que no pueda tolerar la ingesta oral es una bandera roja, porque si aunque esté con gastroenteritis no tolera y es un paciente añoso, se va a deshidratar. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que vimos, por ejemplo, el edema de pared, en la parte radiológica, una obstrucción intestinal, ¿sí? Que el paciente tenga una hernia, que tenga cianosis, bueno, en definitiva, muchos signos que ustedes los tienen que alertar. ¿Eh? Lo que le vamos a pedir es el hemograma, pues lo charlamos esto, un coagulograma, si amerita pedirle enzimas hepáticas, lipasa y amilasa, ¿sí? La glucemia, el ionograma, el estado ácido base, la urea creatinina, y acuérdense de la subunidad beta en una mujer en edad fértil en el que ustedes piensen que puede ser compatible. Antes de eso igual pregunten la fecha de última menstruación. ¿Eh? ¿Qué puedo pedir de exámenes complementarios? Una placa de pie me puede servir para evaluar patología intratorácica, para ver el tema del neumoperitoneo. La placa de abdomen, lo charlamos, tiene poco rendimiento, ¿sí? A muchas cosas me las voy a dar cuenta en la clínica, ¿sí? Pero bueno, puede servirme en determinados casos. Igualmente, lo que, como charlamos el otro día, lo más importante era el tema de una tomografía. Ahora lo vamos a charlar. Pero esto es lo que podría ver con una radiografía, por ejemplo. ¿Sí? La ecografía es importante, sobre todo como valoración inicial en un paciente, por ejemplo, politraumatizado, en lo que es la parte hepatobiliopancreática, ¿sí?
es altamente sensible y específica para la litiasis vesicular, no así para la coledociana, ¿sí? Y también me sirve para la exploración ginecológica, ¿sí? En casos de patología ginecológica, como puede ser la torsión de ovario, un quiste, un embarazo ectópico, por ejemplo. ¿Está bien? Y la tomografía sí va a tener una alta sensibilidad y especificidad para la mayoría de las patologías, ¿sí? Además me permite explorar el retroperitoneo, los órganos sólidos, ¿sí? Es cierto que tiene como limitantes, no está disponible en todos lados y el traslado del paciente, y no debe retrasar el tratamiento en casos de urgencias, ¿sí? Como la que vimos, del aneurisma de aorta, con la ecografía ahí, y si hubiese tenido indicación quirúrgica, se tendría que haber operado, si estaba descompensado hemodinámicamente, resolverlo sin la tomografía. ¿Eh? Acá tienen un poco más de algoritmos, ¿sí? Evaluar primero si tiene estabilidad hemodinámica, si no la tiene hay que sospechar un aneurisma de aorta, ¿está bien? ¿Sí? Si el abdomen es rígido y está con estas causas, que esté perforado, ¿está bien? Y otras causas inusuales. Y si hay estabilidad hemodinámica también, abdomen rígido y abdomen no rígido, ¿está bien? Bien localizado, como ustedes vieron en los otros algoritmos, pueden aplicar estos algoritmos para ver las causas, y si está mal localizado, ¿sí? Sospechar un aneurisma de aorta como para sacar una causa potencialmente grave y después ir manejándose con las demás. Como para que ustedes tengan un esquema mental de cómo abordar el paciente. Estabilidad hemodinámica, abdomen rígido o no, y localización. ¿Está bien? Esto es lo que habíamos visto la otra vez, lo mismo, ¿sí? Las distintas localizaciones como para manejarlo. Estas son las preguntas que uno se tiene que hacer cuando tiene un abdomen agudo, ¿sí? ¿Está bien? Si está estable o inestable, esto lo vimos. ¿Qué síndrome clínico presenta? ¿Cuáles son los estudios complementarios que le tengo que pedir? ¿Y cuándo tengo que llamar al cirujano? En los síndromes quirúrgicos, los inflamatorios, obstructivos, perforativos, isquémicos, hemorrágicos y el traumático. ¿Está bien? El inflamatorio lo vimos, ¿sí? Armando todo lo que estuvimos viendo, el dolor abdominal es agudo, pero no es súbito, puede tener náuseas o vómitos, puede tener signos de respuesta inflamatoria sistémica y puede tener defensa y reacción peritoneal con todas las limitaciones que estuvimos viendo. ¿Está bien? ¿Sí? El obstructivo, el dolor va a ser tipo cólico, también va a tener náuseas y vómitos, es un dolor visceral. También puede haber fiebre y taquicardia como signo de SIRS, pero también puede haber taquicardia por el tercer espacio, hipovolemia, ¿sí? ¿Está bien? No va a tener tránsito y va a estar distendido, ¿sí? Y puede ser una obstrucción mecánica del colon o el delgado. El perforativo, este es el de inicio brusco, dijimos, en lo que se rompe duele súbitamente o una puñalada, ¿está bien? Puede haber neumoperitoneo, puede haber el abdomen rígido en tabla, y ustedes pueden ver en la placa, pueden también ver el neumoperitoneo. ¿Sí? El isquémico es un inicio que puede ser, dijimos, puede ser rápido, puede ser insidioso también, puede ser desproporcionado el examen físico, puede haber signos de respuesta inflamatoria sistémica, ¿está bien? La reacción peritoneal es cuando ya esto es tardío y está necrosado, o sea, no piensen en esto, en que tiene que ser, que tiene que haber reacción peritoneal para que haya isquemia, ¿sí? Y puede haber deposiciones con enterorragia, ¿está bien? Y el hemorrágico, un dolor agudo, ¿sí? Continuo, puede haber signos de hipovolemia, signos neurovegetativos también, puede ser un abdomen blando sin defensa ni reacción, y piensen en el aneurisma de aorta, en el embarazo ectópico, en un quiste ovario, ¿sí? En un traumatismo de vaso, por ejemplo, que alguien se haya caído y tenga una ruptura de vaso. ¿Y cuándo llamamos al cirujano? Cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, cuando tiene signos evidentes de peritonitis y cuando los exámenes complementarios a mí me hablan de la patología quirúrgica. ¿Está bien? Si yo veo que el paciente tiene, no sé, una colecistitis aguda, bueno, lo llamaré.
si el paciente tiene una apendicitis o si tiene, como vimos estos casos, un aneurisma de aorta abdominal, se lo dejaré para él. ¿Sí? Y si es quirúrgico, ¿sí? Si el paciente está chocado, ¿sí? Hay que ver bien si no es quirúrgico, los signos de peritonitis, el hilio y el dolor intenso y progresivo es como para generar algún tipo de resolución también. Esto, fíjense, esto está sacado del UpToDate, ¿sí? Volvemos a insistir con la isquemia mesentérica, que era el último caso que vimos, ¿sí? Un dolor rápido, los pacientes con una isquemia aguda, ¿sí? Tienen un dolor rápido periumbilical que es a menudo es proporcional al examen físico, náuseas y vómitos son comunes, ¿sí? Dolor súbito, un dolor súbito con mínimos signos, ¿sí? Y evacuaciones forzadas en un paciente con factores de riesgo para una isquemia aguda debe ser altamente sospechado. ¿Está bien? Que es el caso 3. ¿Sí? Y el diagnóstico de isquemia mesentérica depende más de la sospecha clínica, especialmente en factores de riesgos conocidos como son la FA, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular e historia de hipercoagulabilidad. Esto se los puse por el caso 3. Parecía una gastroenteritis, totalmente de acuerdo, pero los factores de riesgo de este caso eran más importantes que otra cosa. Acá tienen para la isquemia mesentérica, en general lo que ustedes van a necesitar es hacerle una tomografía con angiotomografía, ¿sí? Para ver esto, ¿está bien? Acuérdense, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? El dolor periumbilical desproporcional al examen físico, la necrosis en 10 a 12 horas de comienzo del dolor, o sea, no tienen mucho tiempo para retrasarse con este diagnóstico. ¿Está bien? Bueno, hasta acá llegamos, chicos, con la clase. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. No, por mi parte, clarísimo, Doc. Muy bueno. Buenísimo. Bueno. Yo para mí que más antes que los antecedentes, lo que pienso yo, ¿no? Más allá que si bien los antecedentes ayudan a orientar mucho a pensar una determinada patología, yo creo que la anamnesis en cuanto a, en este caso, al dolor, la intensidad, la irradiación, todo eso es lo que te orienta más a pensar una patología independientemente de los antecedentes. Una buena anamnesis yo creo que para mí, ¿no? Tiene más peso que los antecedentes. Si bien los antecedentes te ayudan a pensar determinada patología, pero la clínica y el anamnesis para mí es más importante. No sé, porque lo digo esto porque usted estaba diciendo al revés, que los antecedentes eran como más importantes. Claro, pero fíjate por ahí justo el último caso, el de la isquemia mesentérica, es como que va al revés. A mí también tenía ese concepto que dijiste, digamos, la clínica es soberana. Pero fíjate que justo en el caso anterior, los dos pensamos lo mismo, que era una gastroenteritis común y corriente, y nos íbamos a recomer una isquemia mesentérica. Entonces, por ahí, sin haber valorado por ahí los antecedentes de la edad avanzada, no me acuerdo qué más tenía, me acuerdo de la edad avanzada, pero capaz que justo la isquemia mesentérica es la excepción a la regla con respecto a los antecedentes y la clínica. Totalmente, chicos. A ver, yo lo que les mostré son cosas que están escritas, no son mi opinión. ¿Está? Y eso es importante para manejarse, y sobre todo ustedes que recién están aprendiendo y que también están formando opinión, porque tampoco es que tienen tanta experiencia. ¿Sí? Entonces, yo te lo digo de vuelta, Gastón, en la patología abdominal, los factores de riesgo para tener algo es más pesado que la presentación clínica. Eso está recontra escrito. Y es lo que te decía antes. Las presentaciones clínicas que ustedes estudiaron, ¿sí? Y típicas, y lo que ven, está hecho en base a pacientes modelos. No quiere decir que todos los pacientes sean así. Y eso en la medicina es una limitación. Fíjense cuando vean algún estudio de algún medicamento cardiovascular, vamos a decir, no sé, carvedilol, bisoprolol, enalapril,
para la insuficiencia cardíaca, fíjense en qué población sacaron las conclusiones. Y se van a ver que no hay ningún paciente que tenga 3 de creatinina diabético y tenga 80 años. Ese paciente está fuera de todos los trials. Y ustedes están haciendo medicina con esos pacientes. Entonces, la medicina tiene muchas limitaciones. Entonces, esta es una. Lo importante de esto es que vos pienses lo que te dije. Vos podés tener la apendicitis a los 18 años, te va a dar un cuadro clínico, a los 40 te da otro si además tenés lupus y estás con corticoides, los corticoides no te dan reacción peritoneal, ¿sí? Y otra cosa es a los 80 años. Entonces, esa parte de los antecedentes que se sacan del interrogatorio, de lo que vos decís, yo coincido con vos que el interrogatorio es fundamental. Es más importante interrogar bien a un paciente que revisarlo, te diría. ¿Eh? ¿Sí? Pero en eso es lo más importante. Pero los factores de riesgo para tener las cosas es fundamental. De hecho, cuando ustedes un dolor torácico lo caratulan por los factores de riesgo que tiene la persona. Están hablando de probabilidades. ¿Sí? Los factores de riesgo lo que te habla es la probabilidad. Para terminar les dejo la frase de Sir William Osler que habla de la medicina como, ¿sí?, la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Todo el tiempo estamos sin saber qué es lo que tiene el paciente y lo que nosotros estamos viendo es qué es lo más probable que tenga. ¿Está? Así que bueno, no sé, ¿alguna otra cosa más? ¿No? Bueno, nos vemos entonces la próxima. Gracias, Doc. Bueno, Muchas gracias, Doc. Chao, Gracias. gracias. Chao, hasta luego. chao, hasta luego. Chau, chau. Chau.